Buenos días a todos y a todas. Vamos a ir empezando. Yo soy David Sánchez, soy el director de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU. Y bueno, lo primero, daros la bienvenida y agradeceros que hayáis venido, que cada vez nos cuesta más venir a eventos presenciales y bueno, pues tienen un valor añadido que os agradecemos que hayáis venido. Queremos agradecer también a la oficina en España del Parlamento Europeo por habernos acogido. Desde CECU formamos parte de una organización europea, BEUC, y tenemos mucho empeño en traer este tipo de debates europeos a la realidad española, que a veces parece que lo que pasa en Bruselas queda como muy lejos y que no nos afecta, pero nosotros entendemos que España tiene que tener un papel activo en el debate europeo, con una posición propia que, a ser posible, se construya con la sociedad civil, ¿no?, para participar activamente de este debate. Agradecer también a los ponentes y en especial tanto al Ezequiel, ¿no?, el subdirector de Inteligencia Artificial, y a Iván García Blanco, el miembro del Parlamento Europeo, porque desde que empezamos en CECU a trabajar este tema de inteligencia artificial y empezamos a ver que era un tema importante para las personas consumidoras, nuestro empeño ha sido abrir un diálogo con la Administración. Y está siendo muy difícil, ¿no? Entonces, queremos agradecer a la parte de la Administración y de cargos políticos que sí que entienden que dialogar con la sociedad civil es un valor añadido a su trabajo y que forma parte, ¿no?, de un procedimiento democrático sano. Entonces, muchas gracias por venir y por la conexión por Zoom. Agradecer también al resto de organizaciones de la sociedad civil. Desde que en CECU empezamos a trabajar este tema, nosotros creemos que es importante trabajar en red y trabajar y construir alianzas con otros actores de la sociedad civil. La inteligencia artificial tiene muchos impactos sobre las personas consumidoras, pero también sobre otros aspectos, ¿no?, de derechos humanos, discriminación, y nos parecía fundamental establecer una colaboración con el resto de actores que trabajan en esto. Y agradecer además especialmente a la FEDE y a Éticas por haber ayudado a organizar el evento. Y por último, ya agradecer a la moderadora, Patricia Ruiz de Guevara, de Maldita Tecnología, por ofrecerse amablemente a moderar este evento. La inteligencia artificial, hay algunos que hoy antes, cuando veníamos, que estaban cansados del debate, pero nos queda debate para mucho tiempo. Tanto que todavía no estamos votando en el Comité del Parlamento esta regulación y el ChatGPT casi que está dejando la legislación antigua, con lo cual esperemos que tengamos muchas otras ocasiones de poder debatir, ¿no?, con la Administración y con la sociedad civil sobre cómo regular la tecnología, ¿no?, para favorecer a la ciudadanía y garantizar los derechos. Y con esto, recordaros que al terminar el evento habrá un pequeño catering para tener un momento de encuentro más informal y seguir debatiendo sobre estos temas. Y todo tuyo, Patricia. Hola, buenos días a todos y a todas y muchas gracias, como ha dicho David, por asistir a este diálogo sobre el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que hemos querido llamar diálogo porque queremos que sea un espacio de conversación para hablar de este tema que, como estamos viendo día a día, nos atañe a todos. Antes de nada, presentarme, aunque ya lo ha hecho David, muchas gracias. Soy Patricia Ruiz Guevara, soy coordinadora de Maldita Tecnología, que es la sección de tecnología de la Fundación Maldita.es, donde, pues como os imaginaréis, estamos todo el día siguiendo la actualidad de la inteligencia artificial, que no es poco. Voy a tener la suerte de ser la moderadora de este evento. Muchas gracias a CECU por invitarme. Así que os cuento un poco rapidito cómo va a funcionar. Vamos a tener ahora una mesa de debate, un panel de diálogo, en el que vamos a tratar distintos bloques de ese Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que durará como una hora o así, y después tendremos un momento para, a priori, un turno de preguntas de los invitados de la fila cero, de organizaciones y fundaciones que también están muy pendientes de lo que está pasando con la inteligencia artificial.
Y después, pues eso, que no se nos olvide que tenemos otra hora arriba para tomar algo y seguir conversando sobre todas estas cuestiones que seguro que van a aflorar con este debate. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? La Fundeu ya eligió el año pasado como expresión del año a la inteligencia artificial. No sé si se adelantó, si este año va a tener que repetir porque bueno, estamos viendo que no cesan pues las noticias y los desarrollos tecnológicos. Creo que la diferencia sustancial además es que a día de hoy, a 21 de abril de 2023, estamos en un momento sin precedentes porque por primera vez la población también es consciente de cómo se está desarrollando la inteligencia artificial y de cómo nos está llegando a todos. Yo como periodista tecnológica pues puedo decir que en el sector no damos abasto, seguro que en estos 20 minutos que no he mirado el móvil ya ha pasado algo. ¿Por dónde empezar? Pues ChatGPT, todos lo conocemos, de este modelo conversacional de la empresa OpenAI que bueno, tanto furor y a la vez tanto temor ha generado. También pues, los modelos, las herramientas de generación de imágenes con inteligencia artificial, como las últimas versiones de Midjourney, DALL-E, que están creando unas imágenes hiperrealistas con los riesgos que también eso puede conllevar, por ejemplo, en cuanto a desinformación. No solamente imágenes, podemos hablar de vídeos generados con inteligencia artificial, deepfakes, voces sintéticas, voces artificiales que están imitando y suplantando identidades. También de la inserción de esos modelos de inteligencia artificial dentro de los buscadores que todos usamos. Lo ha hecho Microsoft, incluyendo ChatGPT en su buscador Bing. También Google tomó luego partido sacando BART, que por ejemplo esta semana pues, desde Google han reconocido que este modelo, que BART ha aprendido el idioma bengalí por su cuenta sin que nadie le diera instrucciones para hacerlo. Pero bueno, al margen de esto que es como lo que nos llega, ¿no?, en los titulares a la sociedad, la inteligencia artificial lleva pues muchísimos años impactando en nuestras vidas, en nuestro bolsillo, con el smartphone, pues también en investigación, en ciencia, en procesos industriales, en procesos de trabajo y también en otros aspectos pues quizá más preocupantes sobre los que hay que tener la vista puesta, como identificación personal, identificación biométrica, predicciones, toma de decisiones, identificación de patrones de conducta. Con todo esto, pues como ya sabemos, llegan oportunidades, pero también llegan retos, dilemas éticos y morales o ciertos límites que habrá que poner. Y por eso, pues en este escenario parece más pertinente que nunca hablar de legislación, de regulación, de normativa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque estamos viviendo una revolución que muchos comparan con la que vivimos cuando llegó Internet. Así que bueno, sin más dilación, aquí es donde entra lo que vamos a hablar hoy, ese Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que propone la Comisión Europea, conocido como AI Act, que bueno, pues la Comisión Europea lo propuso en abril de 2021, así que aquí estamos, justo 2 años después, para ver un poco en qué punto está. Vamos a abordar distintos enfoques de ese reglamento, o sea, es muy amplio, pero nos vamos a centrar en algunos bloques importantes, tanto en lo que establece esa propuesta de la Comisión Europea, como cómo se han posicionado los otros 2 organismos europeos, el Consejo y el Parlamento. En el caso del Consejo Europeo, ya el año pasado, en diciembre, reveló un poco su posición. En el caso del Parlamento Europeo, todavía está tomando posiciones. Sí que sabemos que las comisiones principales que se encargan de este tema en el Parlamento, IMCO y LIBE, tienen a priori previsto votar en los próximos días la ley de inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a vertebrar el diálogo en torno a esas 3 posturas y nos vamos a centrar en algunos bloques que consideramos de los más importantes. Por ejemplo, la definición de los sistemas de alto riesgo. Muy importante porque todo el reglamento se vertebra precisamente en torno al riesgo, ¿no? Y estos serían los sistemas que más obligaciones y restricciones tendrían. También vamos a hablar de las prácticas prohibidas, que estas sí que tienen todas las restricciones de cuáles son. Y bueno, para abordar todo esto, como digo, desde los 3 ejes de los que dicen y qué están haciendo cada uno de los organismos europeos, pues tenemos este maravilloso panel de expertos que cada uno también nos va a dar su visión desde cada uno de sus ámbitos. Así que voy a presentaros desde aquí y ya me siento y empezamos el diálogo. Ezequiel García Collante, subdirector de Inteligencia Artificial de SEDIA, que nos va a presentar pues, la postura de España en el Consejo de la Unión Europea.
Ahora se conectará desde Bruselas Iván García del Blanco, que nos va a representar, eurodiputado, que va a representar la visión del Parlamento Europeo. Tenemos a Anabel de CECU, que nos dará el enfoque desde el punto de vista de cómo todo esto afecta a las personas consumidoras. Gemma Galdón de Éticas, que nos dará su visión desde el punto de vista de las auditorías algorítmicas. Y Judith Membrines y Llorens de la FEDE.cat, que nos va a hablar de cómo se tienen que proteger los derechos humanos y de qué está contemplado dentro del reglamento de inteligencia artificial. Iván, ¿qué tal? Creo que ya nos oyes. Hola, sí, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido al debate y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con una primera ronda para hablar de, como hemos dicho, de esta aproximación que cada uno de vosotros tenéis en referente al reglamento de inteligencia artificial propuesto por la Comisión Europea. Si te parece, Ezequiel, empiezo contigo. Bueno, como he dicho, Ezequiel es subdirector de inteligencia artificial de la SEDIA y nos va a dar esa visión desde el Consejo. Quería preguntarte rápidamente, en 2 minutos o así, si puede ser, por el trabajo que viene haciendo España en torno al reglamento de la inteligencia artificial. En términos generales, a ver, obviamente el reglamento es súper importante, ya lo has comentado, el reglamento, o sea, la inteligencia artificial ha llegado para expandirse de forma masiva y no podemos frenarla, aunque hay en ciertos momentos de querer frenar algunas cosillas, no va a ser frenable. Entonces, el papel nuestro es empujar este reglamento lo antes posible. No podemos esperar a hacer un reglamento perfecto porque si no al final llegaremos tarde y tenemos que seguir siendo ese faro normativo y moral de crear reglamentos a nivel europeo. Ha sido rapidísimo, si quieres aportar algo más. Bueno, si no, luego te dejamos explayarte más en las siguientes preguntas entonces. Iván, voy contigo. Como he comentado, es eurodiputado en el Parlamento Europeo, en concreto por el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y además formas parte del Comité de Asuntos Jurídicos, JURI. Iván, quería preguntarte si nos puedes, en tu caso, dar una introducción general a la postura del Parlamento en torno al reglamento de inteligencia artificial, por favor. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y yo estoy con David Sánchez cuando hacía la presentación. Es verdad que a veces Bruselas parece que tiene un debate que se autoconcluye en Bruselas, pero esto es al revés que en aquello que dicen de Las Vegas, de lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que se hace en Bruselas no se queda en Bruselas. Así que es muy importante estar encima de estos debates que acaban por condicionar la política también nacional. Y creo que está bien que sea así. Efectivamente, estamos trabajando definitivamente en la consecución de una propuesta del Parlamento en cuanto al reglamento de inteligencia artificial. La posición del Parlamento, por resumirlo y por ser lo más rápido posible, es una posición sobre todo proteccionista, tuitiva, que de alguna forma va a poner el acento en aquellas cuestiones de protección que planteaba el reglamento planteado por la Comisión, pero va a incidir mucho más en que se protejan sobre todo cuestiones relacionadas con derechos humanos y cuestiones también de carácter general, principios de carácter general que tienen que ver con nuestro planteamiento también de modelo de civilización. Y en ese sentido está habiendo un debate intenso entre todos los comités que estamos implicados alrededor de cuál va a ser el resultado final. Yo no puedo adelantar conclusiones, tampoco podría revelar el debate que se está produciendo internamente, pero bueno, podré de alguna forma también adelantar algunas posiciones que creo que probablemente sean las definitivas. Se sabe que el reglamento de inteligencia artificial hace una aproximación de riesgo en cuanto al riesgo hipotético que generan algunas tecnologías. Yo no diría que ya está desactualizado el reglamento, sino que estamos intentando hacer una pieza lo suficientemente flexible para poder irse adaptando a la realidad que va surgiendo, y en materia de inteligencia artificial todos somos conscientes de que todas las cosas van muy rápido y que a veces no podemos ni siquiera anticipar cuál va a ser el estado de determinada tecnología a largo plazo, pero sí decir que vamos por regla general a incidir mucho más en cuestiones relacionadas con usos prohibidos. La Comisión planteaba algunas excepciones. Parece que el debate que estamos suscitando en el Parlamento va por la eliminación de esas excepciones. Ya veremos al final
qué es lo que ocurre con la regulación al final después de la negociación con el Consejo, pero se sabe que cuestiones, por ejemplo, como el social scoring o cuestiones como antes o más tarde hablaremos de la vigilancia biométrica, el tema de manipulación subliminal, eso estará prohibido. En cuanto a las aplicaciones de alto riesgo, todas las que estaban planteadas lo estarán. Yo creo que habrá en este caso una previsión mucho más exhaustiva con respecto a cuestiones relacionadas con la transparencia, incluso aunque no hablemos de aplicaciones de alto riesgo. Y como digo, existe un debate muy importante alrededor de si esos principios generales relacionados con los principios y valores de la Unión Europea, hablamos pues de sostenibilidad medioambiental o de igualdad de género, todas esas cuestiones van a ser horizontalmente obligatorias a cualquier tecnología, independientemente de que esté en el ámbito del alto riesgo o no. En cualquier caso, y por terminar, porque dije que iba a ser breve y además el modelo del debate creo que tiene que ser ágil, se trata de que Europa siga siendo efectivamente pionera en el mundo en el establecimiento de reglas. Estamos intentando regular todo el fenómeno de la digitalización, tratando de que no solo el espacio físico, sino también el digital tenga unas reglas y tenga protección para los ciudadanos y las ciudadanas. Y en este sentido creo que la ley de inteligencia artificial va a ser el hito principal. Es la principal de las leyes, está demorando más de lo previsto su negociación y creo que está bien que sea así. Creo que precisamente la rapidez que hemos tenido con la ley de datos no es necesariamente una buena noticia, aunque creo que al final vamos a tener una buena norma, pero creo que podría haber sido mucho mejor. Y en cualquier caso, pues dependerá mucho de la posición del Consejo y esto se negociará con toda seguridad durante la presidencia española, el que tengamos una norma más perfecta, más proteccionista o no. Pero bueno, ya digo, intentamos hacer una regulación que no quede desfasada desde el primer momento. Muchísimas gracias, Iván, por este súper resumen. Voy contigo, Anabel. Anabel Carina Arias es la responsable del área de Derechos Digitales en CECU, abogada por la Universidad Nacional de La Matanza de Argentina y magistrada en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra. Anabel, por favor, cuéntanos entonces desde tu perspectiva por qué el reglamento de inteligencia artificial es importante para las personas consumidoras. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la presentación y, bueno, para hacerlo breve, porque tenemos poco tiempo, sabemos que la inteligencia artificial trae muchos beneficios, como por ejemplo podemos pensar en el ámbito de la salud, pero sabemos también que no está exenta de riesgos y hemos tenido ejemplos, por ejemplo en Holanda con el caso de Siri y los fraudes fiscales, o incluso en Estados Unidos el caso más famoso de Compass. Sabemos que los algoritmos pueden tener sesgos que pueden fomentar o empeorar situaciones de discriminación. Por lo que es importante que exista una buena regulación al respecto que proteja a las personas consumidoras y a las personas en general. Más cerca del mundo del consumidor podemos pensar en los sistemas de recomendación de lo que las personas ven en redes sociales, que en principio en el reglamento no estaría dentro de lo que vendría a ser alto riesgo, que lo que estaría más regulado. Pero si unimos eso con lo que ha pasado recientemente con ChatGPT, podemos ver que es un reglamento que va a tener mucho impacto en la vida de todas y por eso es importante que se reconozcan principios y derechos para las personas consumidoras. Muchísimas gracias, Anabel. Gemma, voy contigo. Gemma Galdón es fundadora y CEO de Éticas, investigadora con experiencia multidisciplinar en impacto social, ético y legal. Y bueno, junto con tu equipo en Éticas os dedicáis a diseñar soluciones prácticas para la protección de datos, la ética, la aplicabilidad y los desafíos de sesgo de inteligencia artificial, como comentaba Anabel. Gemma, ¿por qué es importante una adecuada regulación de la inteligencia artificial desde tu punto de vista, desde las auditorías algorítmicas? Es importante en primer lugar. Perfecto, sí que rojo, pero vale. Sí. La regulación es importante en primer lugar porque el mundo tecnológico vive en una anomalía brutal en democracia, que es que no existe prácticamente regulación. Hemos permitido, por la naturaleza de la industria tecnológica, el nacimiento en Silicon Valley, etcétera, hemos permitido que un sector de la economía y del desarrollo de producto orientado a mercado se desarrolle sin ningún tipo de control, lo que es totalmente anómalo en democracia. Las sillas en las que están sentados han tenido que demostrar que el material que utilizan es legal en Europa, que se ha importado a través de mecanismos legales y verificables, que sostiene a una persona, y eso que lo peor que puede pasar con una silla es que te caigas de la silla, o sea, el riesgo es relativo. Las vacunas, para poderse poner en las personas, tienen que pasar un proceso de ensayos clínicos. Todo lo que llega al consumidor en democracia pasa por un proceso de validación para asegurar que no hay daños en las personas. Las democracias se tratan de eso, de proteger.
En tecnología no hemos sido capaces de hacer eso. Esa lógica de Silicon Valley, de muévete rápido y rompe cosas, de que legislar es impedir la innovación, ha hecho muchísimo daño y ha creado un sector económico que es terriblemente anómalo en democracia y que es además muchas veces peligroso. Pero es que además los productos de los que estamos hablando, de muy amplio espectro, pero tienen impactos en derechos individuales. La gasolina de la inteligencia artificial son los datos personales. Eso quiere decir la información sobre nosotros y no solo nuestra dirección y nuestra fecha de nacimiento, que ya son sensibles, también con quién nos relacionamos, cuándo nos relacionamos, dónde nos movemos, cómo trabajamos. Es decir, es absolutamente todo sobre nuestra vida es lo que alimenta estos sistemas. Entonces, la importancia de protegernos es aún, si cabe, mayor que con las sillas, por ejemplo. Hay derechos individuales, también hay derechos individuales vinculados al perfilaje, a la discriminación, que estamos viendo cuando auditamos problemas muy graves en la reproducción de dinámicas de sesgo y discriminación en estos sistemas, y cuando auditamos nos encontramos con muchos problemas porque no hay ninguna exigencia ni siquiera de transparencia, con lo cual acceder a esos datos, nos hemos publicado 4 auditorías externas de varios sistemas y hemos tenido muchos problemas para reproducir bases de datos que nos permitan emular cómo funcionan esos sistemas, con lo cual incluso el control ciudadano de los usuarios es muy complicado. Pero es que además hay una parte de impacto en derechos colectivos, manipulación, utilización de contenido que puede intervenir en dinámicas sociales, electorales, por ejemplo. O sea, sabemos que hay un ecosistema de impactos sociales, individuales y colectivos brutal. Entonces, aún tiene menos sentido que no hayamos sido capaces de regular, con lo cual creo que la regulación es urgente y creo que, por suerte, en Europa ese convencimiento existe y, por suerte, también en Estados Unidos se han levantado tarde, pero se están despertando, y China acaba de pasar también una legislación vinculada a la ética de la tecnología. Así que las cosas están cambiando, por fin. Me ha gustado mucho el símil que has hecho de que los datos son la gasolina de la inteligencia artificial, porque cuando empezó todo el mundo de los datos, la frase que siempre se decía era que eran el petróleo del siglo XXI. Ahora es como la siguiente metáfora, ¿no? Estamos viendo qué está nutriendo ese petróleo. Muchas gracias, Gemma. Judith, voy contigo. Judith Membrives y Llorens es la responsable de incidencia en Derechos Digitales, Tecnología y Derechos Humanos en la FEDE.cat y además profesora en el Máster Universitario de Filosofía para Retos Contemporáneos en la Universitat Oberta de Cataluña. Judith, pues a ti te toca el punto de vista de los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia artificial aquí? ¿Por qué es importante una adecuada regulación? Ya intuimos que la respuesta es contundente. Bueno, como bien ha dicho Gemma, la inteligencia artificial, mediante las bases de datos, lo que está haciendo es codificar relaciones sociales. Y lo que vemos que pasa con la automatización, que sería un poco como la siguiente capa, es que los amplifica. Es decir, esas desigualdades que ya existen en las relaciones que se establecen dentro de la base de datos acaban amplificándose en la sociedad. Para mí, luego tenemos 2 problemas más, que es que la inteligencia artificial se suele tratar a nivel social como algo técnico o económico de progreso que nos llevará a un nuevo estado desde el punto de vista de la innovación, y no se suele tener presente o no están participando en el debate ni la ciudadanía, ni población residente, ni población afectada, que precisamente el mensaje que reciben es que esto es inevitable, ¿no? O sea, no vamos a poder pararla, esto va a pasar sí o sí, da igual cómo te pongas. Este tipo de mensajes lo que hacen además es cohibir a la ciudadana o a la población, porque lo que se les está diciendo es que esto va a pasar, sí o sí. Entonces, creemos que tanto esta visión más técnica o técnico-solucionista de los problemas sociales mediante automatización e inteligencia artificial, como la narrativa que se está desarrollando alrededor de todo este progreso tecnológico, afecta a los derechos fundamentales de una forma muy flagrante desde diferentes ámbitos, desde el ámbito del derecho a la dignidad cuando estás cruzando una frontera y tienes un sistema biométrico que te está analizando, pero también desde el ejercicio libre de la expresión. Pues si tú vas por la calle y sabes que en todo momento hay cámaras que te están grabando y que están analizando cómo te estás moviendo y están sacando conclusiones acerca de quién eres o quién dejas de ser, pues también está demostrado que dejas de actuar de una manera u otra, ¿no? Entonces,
Bien, ¿creemos que la regulación es importante? Sí, por supuesto. Necesitamos un marco regulatorio que establezca las normas, pero más creo de cómo aplicarlo, de cómo incluso desarrollarlo. No estamos teniendo un debate sobre la gobernanza de los datos, que para mí es súper necesario, y luego entrar en lo que están haciendo en otros países, pero sí que hay países que están introduciendo a la sociedad civil desde el inicio en el debate del marco regulatorio, desde esa perspectiva de la gobernanza, por ejemplo. Muchas gracias, Judith. Pues ahora que tenemos esta primera visión general, vamos a ir con algunos de los aspectos concretos, como decíamos, del reglamento. Primero, sobre los sistemas de alto riesgo. Voy a intentar hacer un contexto rapidito de cada una de las 3 posturas de los 3 organismos europeos. Como habíamos dicho antes, es importante definir qué son los sistemas de alto riesgo, porque es sobre estos sistemas sobre los que recae la mayor parte de las obligaciones que están previstas en esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Lo que establece ahora mismo el reglamento propuesto, pues en el artículo 6 hay una serie de criterios para determinar y definir estos sistemas, y en concreto se hace referencia al anexo 3, que es donde están pues enumerados cuáles serían estos sistemas de alto riesgo. Un par de ejemplos: los sistemas que se utilizan para contratación o selección de personas físicas, o los sistemas de identificación biométrica y categorización de personas. ¿Qué responden a esto el Consejo y el Parlamento? Pues en la posición fijada por el Consejo de la Unión Europea se establecen algunas limitaciones adicionales. En concreto, se especifica que no van a ser considerados de alto riesgo los sistemas que produzcan resultados puramente accesorios con respecto a la acción. Esto suena complejo, vamos a verlo mejor con un ejemplo, porque puede suscitar dudas. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que se utilice para determinar seguros de vida y de salud sería considerado de alto riesgo siempre que su resultado no sea accesorio. Esta es la postura que plantea el Consejo Europeo. Aquí el problema es pues, cómo determinar qué es accesorio y qué no. En cuanto a la postura del Parlamento Europeo, como hemos comentado, se está definiendo, se está debatiendo. Lo que se ha transmitido es que este tema de la definición de los sistemas de alto riesgo va a ser uno de los últimos en acordarse. Sí que han tomado una postura más restrictiva, o esto es lo que ha circulado, y por ejemplo se exige que estos sistemas, que los sistemas de alto riesgo incluyan los que presenten un riesgo significativo para el daño para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. En concreto, por ejemplo, el Comité Jurídico, del que forma parte nuestro ponente, Iván, ha pedido a la Comisión Europea que revise ese anexo 3, donde están enumerados cuáles serían los sistemas de alto riesgo. Y bueno, además de todo esto que ya estaba montado, pues interviene, como hemos dicho antes, el famoso ChatGPT. Entra al debate esa inteligencia artificial de propósito general. Las voces pues más críticas dicen que el reglamento, que la propuesta no está preparada. Otras personas, como habéis comentado, dicen pues que el reglamento al final tiene el objetivo de ser adaptable y flexible ante la incursión de este tipo de programas que van surgiendo. Así que bueno, con este contexto vamos de nuevo a lanzar algunas preguntas para entender mejor las posturas y las necesidades. Empiezo contigo, Ezequiel, de nuevo. Como hemos dicho, el Consejo de la Unión Europea ha seguido una postura más limitativa para este tipo de sistemas de alto riesgo, dentro de los que ya se incluyen en el anexo 3. Quería preguntarte si España, cuál es la postura de España ante esto, si ha apoyado esas restricciones adicionales y cómo es un poco ese listado de sistemas de alto riesgo que ya están incluidos en el anexo 3. Como antes en la introducción he sido corto, ahora robo algún minutillo. Sí, que no lo he dicho. 3 minutos para esta respuesta. A ver, yo creo que es uno de los debates fundamentales. ¿Qué es un sistema de alto riesgo? Porque el reglamento, principalmente muchas de las páginas del reglamento, van sobre imponer requerimientos a las empresas cuando tengan un sistema de alto riesgo. Y esos requerimientos son caros de cumplir, no es fácil. Y a una gran empresa será más fácil, a una pequeña, a una pyme va a ser bastante complejo. Entonces, es una de las preguntas clave. ¿Qué es un sistema de alto riesgo? Y aquí ya lo ha ido adelantando la gente, es ¿dónde encontramos ese punto de equilibrio entre los derechos fundamentales, que es lo más fundamental, y la innovación de las empresas? Porque tampoco podemos ignorarlas completamente. O sea, aunque los derechos fundamentales es lo más importante y no podemos verlo de vista, también tenemos que tener el radar la innovación, porque al final hay que encontrar ese punto de equilibrio, y el punto de equilibrio no está en el medio, necesariamente.
Entonces, aquí ya habéis adelantado, tenemos que los sistemas de alto riesgo ahora mismo en el anexo 3 son educación, son justicia, son acceso al empleo, son el acceso a servicios fundamentales, que si la administración pública va a dar una subvención, que una inteligencia artificial no sea la que automáticamente da la subvención, o si está la inteligencia artificial, que sea catalogado como alto riesgo. Entonces, ahí está el gran debate de cómo matizamos esa línea de qué es alto riesgo y qué no es alto riesgo. Por otro lado, con un punto que adelantabas antes, es que también es importante, que el sistema de alto riesgo sea, como, no sé cómo lo has dicho exactamente, que sea una parte fundamental en el sistema. Tenemos que pensar que ahora mismo no, pero de aquí a 2 o 3 o 4 años la inteligencia artificial va a estar en todas partes. Entonces ya no va a ser noticia, este sistema tiene inteligencia artificial. Eso va a dejar de ser noticia en 4 años. Eso no lo tenemos que meter en la cabeza. La inteligencia artificial va a estar en todas partes. Entonces, porque un sistema de empleo tenga inteligencia artificial, no tenemos que empezar a tirarnos de los pelos y empezar a preocuparnos. Lo que nos tenemos que preocupar es que esa inteligencia artificial sea un componente fundamental en la decisión de si te doy empleo o no. Y efectivamente hay que definir ese matiz, ese gris, pero no tenemos que preocuparnos en que un sistema de empleo tenga inteligencia artificial o no. Eso no va a ser ningún problema. Y luego, por último, es verdad que hay matices, por ejemplo. En la parte, por ejemplo, de seguros que comentabas, pues es cierto, por ejemplo, el reglamento dice, oye, si una empresa de seguros me va a dar el seguro sí o no, con un precio u otro, dependiendo de una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial sabemos que puede perpetuar sesgos y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, es cierto que, por ejemplo, tal como está escrito ahora mismo los textos, pues matiza un poquito porque dice, oye, todos los sistemas de inteligencia artificial, de seguros que tengan inteligencia artificial de forma importante en la decisión, tendrán que ser un sistema de alto riesgo y cumplir con todos los requerimientos. Pero, para no limitar demasiado a las empresas, a las pymes no se les mete en ese requerimiento. Entonces, son esos pequeños matices en los que tenemos que ver, navegar en dónde está ese sweet spot, ese punto dulce de equilibrio entre derechos fundamentales y la innovación tecnológica. Muchísimas gracias, Ezequiel. Iván, vuelvo contigo. Como comentaba en esta introducción del contexto, el Comité Jury ha incorporado más exigencias a los sistemas de alto riesgo que propone el reglamento de la Comisión Europea, pero que sepamos no ha dicho nada sobre el artículo 6 o sobre el anexo 3 en concreto con ese listado de sistemas. Quería preguntarte, ¿cuál es la posición que crees que debe priorizar para que las personas queden más protegidas, que al final es el objetivo? Bueno, para empezar, es importante matizar que dentro de lo que eran competencias exclusivas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nosotros teníamos competencia en cuestiones relacionadas con transparencia, por ejemplo, o con los principios horizontales, principios generales aplicados a las tecnologías de inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que no emitiéramos opiniones en algunas otras cuestiones, algunas relacionadas, por ejemplo, con la gobernanza o bien siendo más estrictos en el cumplimiento de determinados criterios. Sí que quisiera comentar, efectivamente se trata de encontrar un punto de armonía, un punto de virtud entre la protección de los derechos, que es innegociable, y, por supuesto, el no entorpecimiento de la innovación o de la investigación. He dicho todo lo cual, yo he hecho mucha incidencia en el debate sobre la necesidad de tener precisamente una buena gobernanza de la legislación, y eso no solo en cuanto a la aplicación de determinados requisitos o criterios que vengan obligados por la ley, sino también en cuanto a que no rebajemos el estándar de cumplimiento con los derechos humanos, de obligación de cumplimiento con los derechos humanos, independientemente de que una empresa sea pequeña o una startup sea pequeña, porque se trata de que nuestros derechos en cualquier caso sean afectados independientemente de quién sea el que comete el problema. Para eso se plantea precisamente, y eso es una cuestión que saldrá con toda probabilidad como propuesta del Parlamento, se plantea tener una oficina sobre inteligencia artificial, una oficina de inteligencia europea, de inteligencia artificial europea, que tenga capacidad suficiente como para dar también asistencia a esas pequeñas y medianas empresas. Y también, de alguna forma, también a los ciudadanos, que tengan la capacidad también de llevar a cabo cuestiones relacionadas con la ilustración digital o con la propia participación de la que hablábamos antes de la sociedad. De hecho, una de las cuestiones que estamos discutiendo en este momento es un mandato general a las instituciones públicas y también a las empresas de que mantengan un diálogo permanente con la sociedad, precisamente tratando de que el debate sobre el cambio civilizatorio, porque yo creo que al final estamos hablando de un cambio de modelo de sociedad, tenga unas bases democráticas, tenga un elemento consensual y dialogado en términos generales en toda la sociedad.
Dicho todo lo cual, para que se sepa, los requisitos que se piden a estos ámbitos bajo el epígrafe de alto riesgo, que son normalmente pues eso, sectores sensibles como la contratación, como la salud, como la justicia, los requisitos serán de mantener una buena gobernanza en los datos utilizados. Antes he hablado del dato y la utilización de datos para evitar precisamente sesgos y resultados discriminatorios, transparencia en las operaciones y el funcionamiento de los algoritmos, lo que ha sido conceptuado como el requisito de explicabilidad, y un continuo control también humano para corregir en caso de riesgo, y también lo que se llama el botón de stop, para que exista un botón de parado también a disposición de un ser humano dentro de esa exhaustiva evaluación y gestión de riesgos a lo largo de todo el tracto de funcionamiento de la propia tecnología. Y después, también dentro de ese debate que estamos sosteniendo y de aportaciones que está haciendo el propio Parlamento, hablando de esta inteligencia artificial de propósito general, aunque hay quien dice que todas tienen propósito general, pero bueno, de estas tecnologías generativas como ChatGPT, muy probablemente, a pesar de que el Consejo propuso, en este caso, integrarlas dentro del epígrafe de alto riesgo, ese tipo de tecnologías, probablemente del debate del Parlamento hablaremos seguramente de requisitos adicionales de transparencia en el funcionamiento, dentro de esa segunda categoría por debajo de lo que serían categorías de alto riesgo. Pero bueno, como digo, el debate todavía no está terminado del todo. Efectivamente, este es uno de las grandes piedras de toque que está suscitando precisamente que el debate se demore, y veremos al final cuál va a ser la síntesis de todas estas cuestiones. Muchas gracias, Iván. Sí, entiendo que igual que la definición de sistemas de alto riesgo hay que limarla, también la de la definición de inteligencia artificial de propósito general, para ver a dónde va todo esto. Anabel, de nuevo, desde CECU, desde el punto de vista de las personas consumidoras, ¿creéis que es suficiente el listado actual que se propone, ese listado 3 que se propone de los sistemas de alto riesgo? Bueno, gracias nuevamente por la pregunta. Primero, antes de contestar respecto del listado, quisiera hacer un breve comentario sobre la definición de sistemas de alto riesgo que se está aparentemente o que ya estaría acordada, porque hace referencia a que sean sistemas que tengan ciertos niveles de autonomía o que tengan cierto nivel de independencia del control humano, lo que dejaría afuera a sistemas más sencillos o algoritmos más sencillos, como por ejemplo el que fue utilizado en el caso de los fraudes fiscales de Siria. Entonces, una primera cuestión antes de ingresar en temas del listado de alto riesgo es que necesitamos una definición amplia de sistemas de inteligencia artificial. Por otro lado, respecto de la categorización de sistemas de alto riesgo, y ahora sí ya contestando la pregunta, sabemos que ha habido distintas posiciones, tanto en la Comisión, Consejo como Parlamento, y la idea original de la Comisión era que todo el listado de anexo 3, que ya tenía, digamos, ciertas deficiencias desde el punto de vista nuestro, por lo menos que ese listado que estaba enumerado sea de alto riesgo. Ahora, en el Consejo y en el Parlamento se están añadiendo limitaciones adicionales, que es que desde el lado del Consejo, como explicó Patricia, se está exigiendo que los resultados de los sistemas para poder ser de alto riesgo no sean puramente accesorios, y del lado del Parlamento se está conectando con que sean riesgos, sistemas que también presenten riesgo para la salud, derechos fundamentales y la seguridad. Entonces, nosotros desde CECU lo que consideramos es, o lo que nos gustaría es que se vuelva a la posición original de la Comisión y que los sistemas que están enumerados en el anexo 3 sean directamente considerados de alto riesgo. Por otro lado, respecto de los sistemas que están enumerados, sí hemos visto que hay cuestiones que faltan, como por ejemplo, y conectando un poco con lo que se ha hablado, los sistemas que se usan para definir primas de seguro, que si bien tanto el Consejo como el Parlamento han agregado esos sistemas en lo que tiene que ver con seguros de vida o de salud, se están dejando afuera otro tipo de seguros, como por ejemplo los de hogar, donde se pueden utilizar técnicas de optimización de precios que terminen afectando a las personas más vulnerables o a los consumidores más vulnerables. Entonces, eso nos parece que tiene que estar incorporado, así como también nos parece que tendría que incorporarse en los sistemas de recomendación, como comenté al principio, de lo que se ve en redes, que sabemos que se está negociando y que aparentemente se van a incluir
o la idea es incluirlos, que por lo menos los sistemas que utilicen las denominadas grandes plataformas según la Ley de Servicios Digitales, que también ya está aprobada y ya está vigente. Y por último, hacer solamente un breve comentario respecto de la idea, ¿no?, del enfoque de riesgo, que ha sido por algunos sectores bastante criticada, destacando el punto de que ChatGPT y los sistemas de propósito general y IA generativa sí han provocado problemas en ese enfoque de riesgo, lo que ha llevado a que, por ejemplo, creo que esta semana, desde las comisiones principales se saque un comunicado para pedir una cumbre mundial para determinar principios generales para la IA generativa e IA de propósito general. Entonces, eso demuestra un poco que el enfoque de riesgo tomado al inicio, hoy en día se podría considerar problemático. Muchísimas gracias, Anabel. Gemma, voy contigo. Desde el punto de vista de la auditoría algorítmica, donde sabéis muy bien qué tipo de riesgos puede haber, ¿cómo consideras la actual lista de sistemas de alto riesgo? ¿Qué sistemas creéis que deberían estar categorizados así para que no hubiera consecuencias negativas para la sociedad? A mí me gusta mucho el enfoque de riesgo de la regulación. Creo que además nosotros empezamos a hacer auditorías como hace 6 años y plantear que los sistemas de inteligencia artificial podían tener riesgos era algo que costaba mucho que la gente lo entendiera. No es como la inteligencia artificial es buena, los datos son buenos, todo es progreso, el mundo del futuro. Entonces, que de repente salga una regulación que diga, no, es que partimos de una perspectiva de riesgo, ¿no? Y si no hay riesgo, demuéstramelo, pero yo parto desde el punto de vista de que es posible que tenga riesgo y además en estos espacios asumo que tiene riesgo. A mí me gusta mucho la lista de ámbitos de riesgo. Creo que la parte financiera y de banca está incorporada, que para mí es uno de los grandes riesgos olvidados hasta ahora en Europa. Con lo cual creo que yo soy muy pesimista en cuanto a la aplicación real del reglamento, pero muy optimista en cuanto al impacto sobre la sociedad y el mercado. O sea, lanzar este mensaje de que la inteligencia artificial casi siempre tiene riesgo, creo que es muy bueno. Y decir también, ya hay inteligencia artificial que no queremos desarrollar, me parece que es un mensaje también muy potente. Con lo cual, después podemos ir desgranando los anexos y tal, pero creo que es un muy buen principio. A mí me gusta mucho el anexo 1, la definición de inteligencia artificial, porque es muy amplia. Nos hemos encontrado ya muchas veces de administraciones que nos rebaten que sus sistemas sean realmente de inteligencia artificial porque existe un human in the loop, ¿no? Cuando auditamos Biogen, el sistema que en España asigna riesgo a las mujeres maltratadas, nosotros lo categorizamos como un sistema automático porque entre el 95 y el 98% de los policías aprueban la valoración de Biogen. La respuesta del Ministerio del Interior es un sistema con un human in the loop. No, perdone, si hay un 95% de darle al enter, no hay un humano que esté haciendo realmente una revisión sustantiva, como ya además establece la regulación. Con lo cual, esa visión amplia y definir ese valor accesorio creo que será muy clave. Y yo creo que donde nos las jugamos es en las excepciones y en esta idea de las consecuencias negativas. Toda innovación tiene consecuencias negativas. Toda. Históricamente, los seres humanos lo que hemos hecho es innovar y mitigar las consecuencias negativas de la innovación para que la innovación tenga éxito. Los coches no se inventan con cinturones de seguridad. Se los ponemos después porque entendemos que el coche es mejor si tiene cinturón de seguridad. Las vacunas no se inventan con protocolos de ensayos clínicos. Los ideamos después para asegurar que la medicina sea segura para las personas. De la misma forma, hay innovación que no nace con todos los elementos que van a proteger a la sociedad. Es nuestra responsabilidad crearlos. Y esa idea de que la regulación frena la innovación o que tenemos que encontrar un punto medio me parece totalmente falsa. Nadie plantearía que una vacuna que no ha pasado por un ensayo clínico es algo bueno para la sociedad. No hay un punto medio. La vacuna tienes que demostrarme que no hace daños. Y si no, no tienes modelo de negocio. Tú puedes tener un modelo de negocio fantástico sin pagar impuestos. Me parece muy bien, pero las normas son que tienes que pagar impuestos. Y si no los puedes pagar, no tienes modelo de negocio. Si tú no sabes cumplir la legislación, no tienes modelo de negocio, no tienes innovación. Innovar es construir algo en un entorno complejo. La innovación es difícil y es difícil porque tiene límites. Y los límites los marca la aceptabilidad social, las posibilidades tecnológicas y la regulación. Si dejas una cosa de estas fuera de la ecuación, es como montar un modelo de negocio sin contar que vas a pagar impuestos. No, señor, tú no estás jugando en la misma liga que los demás, que se están rompiendo la cabeza para crear algo realmente innovador con todos los limitantes que tenemos, que tienen que ver con temas tecnológicos, con temas sociales y con temas también regulatorios. Con lo cual, me preocupa mucho esta idea del punto medio, creo que es falsa, y me preocupa mucho también la extensión de las pymes. Y en eso estamos trabajando mucho con la Agencia Española de Protección de Datos, con el European Data Protection Board. Creo que tenemos que empezar a entender que el sector privado
es muy diverso. Hay pymes que crean tecnología y pymes que utilizan tecnología. Las pymes que utilizan tecnología las tenemos que proteger para que cuando van a comprar tecnología sepan lo que están comprando y les vendan tecnologías legales. Pero a una pequeña empresa que genera tecnología, decirle no tienes obligaciones porque eres pequeño me parece muy preocupante. No olvidemos, OpenAI es una startup. Se puede hacer mucho daño desde una pyme que desarrolla tecnología, con lo cual para mí la diferencia no es entre pequeño y grande, sino entre quien genera la tecnología y quien la utiliza. Y creo que la política tendría que ir por ese ámbito y no tanto el tamaño de la organización. Muchas gracias, Gemma. Has dicho que te gusta el enfoque de los riesgos. Por ejemplo, en una auditoría algorítmica, ¿no? Cuando no tienes un algoritmo público y tienes que hacer esa ingeniería inversa, os basáis precisamente, ¿no?, en el enfoque de riesgos para ver el impacto. Totalmente. La regulación a nosotros nos abre la puerta a tener ese debate que hasta ahora nos ha sido muy, muy, muy difícil. Para auditorías externas es cuando hacemos ingeniería inversa porque no tenemos visibilidad sobre el algoritmo, pero incluso internas. En España tenemos un régimen jurídico de la función pública que establece que cuando un ciudadano es sometido a una decisión automatizada, esa decisión tiene que ser auditada. Es una ley de 2015. No se ha cumplido jamás. Esta semana salía en el Confidencial que el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza algoritmos para detectar fraude. Nos hemos enterado ahora y lleva años funcionando. No sabemos cómo funciona, no sabemos a quién está detectando como fraude. Podemos estar potencialmente en un caso parecido al de Holanda, donde el gobierno cayó por una gestión terrible de un algoritmo que identificaba fraude y que lo que hacía era cebarse con los pobres y con los migrantes. Y no tenemos ningún tipo de visibilidad. A pesar de que tenemos leyes que establecen que tiene que haber visibilidad, tenemos que empezar a abordar no solo la legislación del futuro, sino la legislación que ya tenemos. ¿Por qué no la está cumpliendo la gran industria? ¿Por qué no la está cumpliendo la pequeña industria? ¿Y por qué no la están cumpliendo los gobiernos? Y ahí tenemos un vacío muy importante. Y yo desafío al Gobierno de España a ser valiente y a cumplir su propia legislación. Si el régimen jurídico de la función pública dice los algoritmos tienen que ser auditados, empecemos a hacer ese trabajo y empecemos a enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas bien. Muchas gracias, Gemma. Judith, ya han salido algunos problemas sobre la mesa. Quería preguntarte cuáles son las problemáticas que tú ves desde el punto de vista de los derechos humanos ante esta clasificación de riesgo que se está proponiendo. Vale, nosotras, bueno, nos gusta la aproximación de riesgos, obviamente. Estoy de acuerdo con Gemma que hay que decir que la tecnología tiene riesgos, es un mensaje potente a trasladar. Quizá no estamos tan de acuerdo en cómo se ha establecido esta pirámide de riesgos y esta clasificación de riesgos, porque consideramos que mezcla ámbitos con naturalezas técnicas y quizá lo más interesante hubiese sido ver qué tipo de funcionalidades técnicas tenemos y qué pasa cuando las aplicamos en diferentes ámbitos. O sea, una aproximación un poco más sectorial, no tanto una idea tan generalista y que mezcla naturalezas con ámbitos. Eso por un lado. Luego, por otro, la propia regulación o en la propia presentación de la regulación se reconoce que la mayoría de aplicaciones caerán en el ámbito del no riesgo. Entonces, tenemos algunos casos ya identificados en los que tecnologías que además, según la definición que se está acabando de pactar, o quizá ya está pactada porque también seguir el debate es muy difícil a veces desde organizaciones pequeñas, la propia definición de inteligencia artificial que comentaba Anabel es esa, que tenga un mínimo de autonomía y que tenga un mínimo de aprendizaje, ¿no? Con esta definición, muchos de los casos que sabemos que ya son problemáticos ahora de aplicación algorítmica no entran en la regulación, como el caso de Biogen, porque tengo entendido que no tiene ni machine learning ni autonomía. Pero sí que entra, vale, perdón. De momento entra. Vale, pues eso pensaba que no entraba. Un tema que creo que no se tiene en cuenta y que también hacía referencia a Gemma es el propio sesgo de lo humano. O sea, lo humano, más allá de los sesgos sociales, etcétera, también tenemos el sesgo de la objetividad. Si una máquina me está diciendo que esto es A, por mucho que yo lo vea B, voy a seguir pensando que es A. Y por eso los policías le dan al OK en el caso de Biogen, ¿no? Y esto tampoco se contempla. Se dice como que como hay un human in the loop ya está todo protegido, o como hay transparencia en el caso de los chatbots. Tenemos un caso de la semana pasada, un señor belga se suicidó después de conversar con un chatbot que le recomendó que lo hiciera, porque por su problema de salud
pues era lo que mejor podía hacer. Obviamente que cuando tú estás hablando con un chatbot, el requisito de transparencia es que tienes que saber o poder identificar que estás hablando como una máquina. Yo creo que todos sabemos cuando estamos hablando con Siri o con Alexa o con cualquiera de estas interfaces conversacionales que estamos hablando con una máquina, pero esa relación, y vuelvo siempre a la relación porque creo que es lo que no se aborda en la regulación, que se establecen relaciones, tanto a nivel social como a nivel individual, está generando cosas en la persona y está generando respuestas en la persona. Y si tú estás deprimido y un chatbot, por mucho que tú sepas que es un chatbot, te está recomendando que lo mejor que puedes hacer es quitarte la vida, pues pasan cosas de este tipo. Luego tenemos el problema, evidentemente, de la inteligencia artificial de propósito general, que bueno, pues que ha llegado en un momento en el que estamos en medio del debate y que no sabemos muy bien qué hacer con ella, ¿no? Si la ponemos de alto riesgo, si la ponemos en... a mí una cosa que me gustaría saber es, en alto riesgo, una de las cosas que sí y que creo que está bien de la regulación, es que se dice que se tiene que ir haciendo un risk, o sea, una evaluación de riesgos iterativa. Cuando se realiza un cambio sustancial en el modelo, que es... Cuando un modelo está alimentado por Machine Learning en interacción con humanos, por ejemplo, los bots que lanzan en redes sociales y que en 24 horas se vuelven racistas, misóginos, etcétera, ¿cómo vas a hacer una iteración? O sea, ¿cuándo vas a decidir que hay un cambio sustancial de ese modelo cuando está aprendiendo constantemente y en iteración constante con la sociedad? Eso es una cosa que con la inteligencia artificial de propósito general, pues creo que se maximiza esta problemática que ya veíamos inicialmente en la regulación. Y luego vuelvo al tema de la gobernanza. ¿Quién va a decidir qué sistemas entran o no entran en cada uno de los estamentos de riesgo? ¿Quién va a decidir cuándo se va a ir actualizando esa lista? ¿Cómo? ¿Qué mecanismos de participación para comunidades afectadas vamos a tener? Entiendo que posiblemente pueda ser la oficina esta de IA que se está planteando ahora, pero de momento los mecanismos que hay en la regulación no especifican mucho más allá de que se van a crear estándares, etcétera. Aprovecho para decir que creo que sería interesante que en esta creación de estándares, de la misma manera que ya se está viendo ahora en los foros de gobernanza de Internet, que es necesario poner a sociedad civil más allá de los técnicos, poner a movimiento feminista o de protección de derechos de las mujeres, poner a movimiento de protección de derechos de personas en movilidad, pues que en esos mecanismos de estandarización de la inteligencia artificial también deberíamos estar. Muchas gracias, Judith. Pues con esta intervención vamos a pasar al siguiente bloque temático que queríamos abordar. Hemos hablado de sistemas de alto riesgo. Vamos a hablar del escalón que está por encima de los sistemas que presentan un riesgo máximo, un riesgo inaceptable, que es como lo califica la Comisión Europea, que es la lista de prácticas prohibidas. De nuevo encontramos diferencias en las tres posiciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, y vamos a subrayar sobre todo el tema del reconocimiento facial en tiempo real en espacios de acceso público. Paso muy rápidamente por la postura de cada uno. En el caso del reglamento propuesto por la Comisión Europea, proponen sistemas prohibidos como aquellos que distorsionen comportamiento y generen daño físico o psicológico. También técnicas de calificación social por parte de autoridades públicas, como por ejemplo el Sesame Credit de China. Y como decía, pues también aquí se incluyen los sistemas que permiten una identificación remota en tiempo real o el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real. Hay algunas excepciones, como por ejemplo pues la búsqueda de menores o la identificación de posibles ataques terroristas. En el caso del Consejo, en diciembre del año pasado, ellos proponen algunas mejoras, como por ejemplo incorporar sistemas de calificación por parte de entidades tanto públicas como privadas y la inclusión de grupos vulnerables por motivos socioeconómicos, pero no se mete tanto en el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Esta parrafada que voy a repetir varias veces. En el caso del Parlamento Europeo, los comités principales proponen también otras mejoras, por ejemplo, prohibir los sistemas de categorización biométrica y en el caso de los sistemas de identificación remota en tiempo real en espacios de acceso público, pues también los incluirían ahí. Voy a pasar ya al turno de preguntas directamente y a pediros por favor aquí un poquito más de brevedad que antes, que ya nos hemos comido un poco de tiempo y os dejo hablar a vosotros, que es lo importante.
Ezequiel, desde España se ha aprobado un registro de entidades que utilicen estos sistemas de reconocimiento en tiempo real en espacios de acceso público y se ha rechazado que haya una autorización administrativa para su uso. Quería preguntarte por qué España se ha posicionado de esta manera y por qué está a favor de que existan estas excepciones en el reglamento para este tipo de sistemas de apellido largo que he comentado. Exacto, es difícil aprendérselo de primeras. Otro punto de debate súper importante. En los prohibidos, en el caso de biométrico en tiempo real, en espacios públicos, bla, 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 ¿lo prohibimos o no lo prohibimos? ¿Priorizamos la defensa nacional, defensa de los derechos fundamentales, de defensa de los ciudadanos, de la vida de los ciudadanos, esa defensa nacional, o primamos la privacidad, que no pongamos cámaras en todas las esquinas y estemos persiguiendo? ¿Dónde encontramos ese límite? Otra vez con esos equilibrios. Aquí efectivamente hay debates. Oye, ¿tenemos por lo menos a nivel de transparencia el tener un registro donde si alguien lo está haciendo, que se sepa quién lo está haciendo, o que no haya una autorización administrativa, sino que sea una autorización judicial? En toda esta parte va a haber muchísimo debate en el Parlamento y yo espero que lo debatan bien y haya una buena solución. Pero ya se intuye que va a ser difícil encontrar ese equilibrio porque ya hay abierto en el artículo 5 o 4, no me acuerdo, que en esta parte deja, tal como están algunos de los textos, deja abierta la puerta a que cada país luego defina cómo va a ser en cada país, que mediante una ley nacional se describa cuáles son los requerimientos para hacer ese despliegue de identificación biométrica en espacio, bla, 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 en tiempo real. Entonces yo creo que va a ser bastante debatible. Dicho esto, vuelvo para atrás un poquitín en lo anterior que se comentó, de la parte de definición de IA que comentabais antes. Si alguna administración pública o empresa se escuda en el que no tiene machine learning, están completamente equivocados, porque yo creo que está muy bien, como decía Gemma, está muy bien definida en el caso de la IACT, el que es un sistema de alto riesgo, porque te abarca el machine learning, que es la parte que ahora es más famosa, machine learning, deep learning, te abarca también todo lo que son sistemas expertos, que ahora están un poco en desuso, entre comillas, pero también te incluye toda la parte estadística bayesiana. Ahí entra muchísimos sistemas, o sea que cuando alguien se escude en eso, hay que pasarle y decirle, léete este artículo de definición porque no te escapas, el anexo 1 realmente. Y luego otro tema volviendo también antes, disculpad, la parte de preocuparnos por las empresas que crean tecnología o las que usan, aporto un poquitín. Por tal como funciona la inteligencia artificial, el creador de la inteligencia artificial va a poder crear un deep learning, una red neuronal en el que no tenga ningún sesgo. Pero como hay un concepto en el entrenamiento de modelos de machine learning que es el fine tuning, ese fine tuning va a estar muy industrializado y va a ser muy fácil de hacer. Y el que lo hace son los usuarios, las empresas usuarias. Y sin darse cuenta van a estar haciendo reentrenamiento de los modelos y que los sesgos que no existían antes se incluyan después. Entonces, por eso creo que no es un debate entre uno y otro. Yo creo que tenemos que preocuparnos para ponernos y poner requerimientos en las dos partes. Y por eso yo creo que también está bien definido el requerimiento. Pero no, respondido ya. No, gracias Ezequiel, y si no lo he indicado antes, pero si en algún momento queréis hacer referencia a alguna de las cosas que se comentan, adelante. Está todo un poco pautado por el tema de cubrir lo máximo posible, pero muchas gracias y si alguien quiere comentar algo. En teoría sí, en nuestra experiencia la inteligencia artificial se adquiere como servicio, con lo cual todo el training, la entrada de los datos lo sigue haciendo el proveedor de la tecnología. Hay muy pocos casos en los que nos hemos encontrado que sea la empresa que ha adquirido la tecnología la que haga el fine tuning. El fine tuning se deja en la pyme normal, no las súper avanzadas vinculadas a universidades, sino las empresas con las que trabajamos nosotros es IA como servicio, con lo cual todo el trabajo lo hace el proveedor. Así que sí y no. Judith, ¿querías decir algo también? Sí, que aparte la infraestructura de datos y de capacitación, perdón, de capacidad de computación la tienen cuatro grandes, que son las que luego todo el resto de empresas van a contratar. Por lo tanto, tenemos también otro melón, que es el de la acumulación de poder por parte de las grandes tecnológicas. Perdón, quería hacer un comentario, vuelvo al tema de la definición, solamente quería agregar que, por lo que tengo entendido y me puedo haber perdido en las negociaciones, el anexo 1 por lo menos se está eliminando. Por eso es importante que se vuelva a la definición de la comisión y que el anexo 1, que sí abarca sistemas sencillos o con algoritmos más sencillos, sea reincorporado. Pero me pueden corregir porque a lo mejor me he perdido en las negociaciones.
Iván, por Sí, alusiones. si puedo, sí. Sí. Bueno, no, y quiero recordar que estamos negociando, es decir, que estamos en este mismo momento debatiendo. Hay decisiones decisivas que no se han tomado todavía. En cuanto a la definición, quiero recordar que efectivamente la definición es amplísima, tiene un avis inflacionista. Quiero decir, es mucho más amplia, por ejemplo, que la que planteó la OCDE, y eso suscitó un rechazo por parte de operadores, o una parte de los operadores, muy importante. Hasta donde yo sé, me cuesta pensar que del resultado final de las negociaciones vayamos a reducir el contenido de esa definición. Más allá de que pueda haber algún matiz, pero no creo que haya ninguna reducción en cuanto al campo que abarca la definición que va a plantear el reglamento en cuanto a la propuesta del Parlamento Europeo. Y otra cuestión que quería comentar. Cuando hablamos de punto de equilibrio, yo creo que el punto de equilibrio no es necesariamente un punto medio. El punto de equilibrio se busca normalmente cuando contraponen dos derechos, normalmente cuando contraponen dos derechos fundamentales. Se trata de ver cuál es el punto exacto en el que se tiene en cuenta cuál es el derecho preponderante o debe ser el derecho preponderante, y normalmente en derecho eso es así, tiende a ser el que afecta más a derechos individuales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la definición de qué cosas se pueden hacer en el espacio público. Creo que el Parlamento al final, por lo que veo de dónde estamos, acabará haciendo una propuesta muy restrictiva con la identificación biométrica en espacios públicos, muy restrictiva, por no decir que de momento, hasta donde yo sé y estoy en las negociaciones, se sigue manteniendo la propuesta que hizo inicialmente mi grupo de socialistas y demócratas de una prohibición total. Y en en el punto en el que estamos. Por lo tanto, digo, no adelantemos la conclusión de cuál va a ser la propuesta la postura del Parlamento, porque, ya digo, tiende a ser muy proteccionista, mucho más proteccionista que incluso que la posición que marcó la Comisión en el reglamento. Seguramente el Consejo, al Consejo en la negociación de los trílogos le corresponda más bien la otra posición, una posición un poco más liberal, si se me permite la expresión, con todos los matices. Gracias, Iván. Iba a preguntarte por esas prácticas previas, en concreto por la postura sobre los sistemas de identificación remota en tiempo real en espacios públicos. Ya has comentado lo de la identificación biométrica. No sé si quieres comentar algo o añadir algo más o... No, básicamente lo que he comentado, es decir, que la propuesta es de ese tipo de uso, que no de tecnología, porque la propuesta habla de intended use, ¿no? de uso más que de tecnología. Nuestra propuesta, en principio, la de mi grupo y la que de momento está encima de la mesa, es una prohibición total, una restricción absoluta de la utilización de este tipo de tecnologías para identificación remota. Vale, mucho mejor así resumido. Gracias, Iván. Anabel, ¿qué opináis desde CECU de la lista de prácticas prohibidas? Misma pregunta que antes. ¿Creéis que tiene que ampliarse, mejorarse de alguna manera? ¿A qué posición os aproximáis más de las tres que tienen los organismos europeos? Bueno, efectivamente, el reglamento tiene una lista de prácticas que se escucha bien, sí, ¿no? Que no son admitidas, no serían admitidas dentro de la Unión Europea, y ha habido ciertos avances, tanto en el Parlamento como en el Consejo, respecto de las originales, por ejemplo, en lo que es técnicas subliminales o que manipulen a las personas. En el caso del Parlamento se ha incorporado que el daño que produzcan esas técnicas subliminales sea significativo, y se ha eliminado la limitación inicial, que era que solamente sean daños físicos o psíquicos. Entonces se ha ampliado la noción de daño y eso nos parece positivo. También tanto el Consejo como el Parlamento han incluido la prohibición de la calificación social o los sistemas de puntuación social por parte de autoridades públicas, pero lo han ampliado también al sector privado, lo cual también nos parece altamente positivo. Pero desde CECU sí nos queremos focalizar en dos cuestiones principales, que son las que se vienen hablando, que son el reconocimiento biométrico y el reconocimiento de emociones. Entonces, sabemos que de lo que es el reconocimiento biométrico en espacios de acceso público ha habido variaciones en las posiciones, tanto en lo que es comisión como consejo se prohíbe, pero con excepciones que consideramos bastante amplias por motivos de seguridad. Y en el Parlamento, como bien comentaba Iván, se está tratando de inclinarse a una prohibición total, por lo menos de lo que tengo entendido, de lo que es en tiempo real. A nosotros nos parece que también tendría que ampliarse a lo que es el reconocimiento posterior.
porque estos sistemas sí son, consideramos que violan la privacidad de las personas, el derecho a la vida privada, que también afectan lo que es la expectativa razonable de las personas a mantener el anonimato en espacios públicos. Y si además pensamos en el reconocimiento ex post, que en principio se toma como algo de menor riesgo, lo cierto es que puede tener impacto en derechos fundamentales si pensamos, por ejemplo, en una manifestación que una persona puede, por ejemplo, lo que se denomina el chilling effect, el efecto enfriamiento de participar por saberse que, digamos, después se lo puede reconocer, aunque sea ex post. Respecto del reconocimiento de emociones, también nos parece que se tiene que prohibir totalmente. Sabemos que la Comisión pidió una obligación de transparencia, o sea, que las personas sepan que están sometidas. El Consejo también siguió esa línea con una excepción para el caso de investigación de penal. Y en el Parlamento, lo último que tengo entendido es que se está negociando que sea de alto riesgo. Nosotros consideramos que debe ser totalmente prohibido, no solamente de alto riesgo, porque son sistemas que se han demostrado que tienen muchas fallas y además lo que hacen es reducir la vida, digamos, algo tan privado como la emoción de una persona a simples, por decirlo de alguna manera, categorías universales, como si de alguna manera todos sintiéramos lo mismo y se pudiera, digamos, identificar. Con lo cual eso nos parece que también viola la privacidad de las personas y en temas muy íntimos como, por ejemplo, una emoción. Y bueno, esas son las dos cuestiones que son prioritarias para SECU respecto de la lista de sistemas prohibidos. Gracias, Anabel. Judith, si te parece voy a ir contigo porque... Iván quiere hablar. Perdón, no te he visto. Iván, adelante. Sí, perdón por inmiscuirme, pero por comentar esta última cuestión. Efectivamente, el reconocimiento de emociones no estaba contenido dentro de la lista de alto riesgo. Es el Parlamento el que hace la propuesta. Por cierto, viene la propuesta inicialmente de la Comisión de Cultura y Educación y no por casualidad, y por eso creo que es problemático la prohibición total. Porque hablando de la virtualidad de poder hacer exámenes online, exámenes en educación, como hemos tenido que hacer durante la pandemia, hay pocas herramientas posibles a disposición de los examinadores para evitar hacer trampas en los exámenes, hacer trampas en el control. Uno de ellos es precisamente este tipo de herramientas de control de emociones, de reacción en tiempo real de las personas que se están examinando. Yo entiendo las precauciones, entiendo la preocupación. Por eso precisamente se intenta introducir como categoría de alto riesgo de control exhaustivo, específico y constante, además, a lo largo de la utilización de este tipo de tecnología. Pero ya digo, si no utilizáramos este tipo de técnica, es muy posible que tuviéramos que suspender la posibilidad de hacer incluso exámenes online. En tanto en cuanto nos surja otro tipo de herramienta posible para poder controlar, ya digo, que la gente esté copiando o que esté utilizando otro tipo de herramienta. En fin, este es el tema de por qué nos ha prohibido expresamente. Gracias, Iván. Judith, iba a ir contigo porque pues, los temas que se están tocando tienen absolutamente muchísimo que ver con los derechos humanos, así que quería preguntarte por tu visión sobre las prácticas prohibidas. Brevemente, si puede ser. Vale, como profesora en una universidad online me gustaría decir que tenemos otros mecanismos para evaluar a los alumnos que no sea un examen mediante una cámara, que además, yo no sé si aquí habéis estudiado online, yo además he estudiado online, tengo 2 hijos. Puede ser que estés haciendo un examen y que en un momento te aparezca un crío, porque los niños hacen esas cosas, tú tengas que pegar un grito y ¡pum! Ahí han dicho que como has cambiado tu emoción a la rabia, ha pasado alguna cosa y ya no te están validando el examen. Además es que el reconocimiento de emociones no tiene evidencia científica. No todos externalizamos las emociones de la misma manera. Y si añadimos otra mirada más interseccional, no estamos teniendo en cuenta ni diferencias culturales a la hora de demostrar nuestras emociones, ni diferencias por diferentes tipos de personalidades o incluso de trastornos que puedas tener. No muestra emoción una persona que pueda tener, que pueda estar cercana al trastorno autista, como puede ser mi caso, como otra persona que no lo pueda estar. Entonces, bueno, el reconocimiento de emociones obviamente para mí, o sea, a nivel personal considero que debería estar prohibidísimo. En el caso del reconocimiento facial en tiempo real y en post, es que sería repetir un poco
lo que ya ha comentado mi compañera Anabel, por lo tanto voy a trasladarme a frontera. Creo que este tipo de sistemas, en contextos en los que ya estamos en una situación muy grande de desequilibrio de poder y de vulnerabilidad, lo único que están haciendo es agraviar pues esa posición de la persona que se encuentra afectada por ese tipo de tecnologías. El reconocimiento facial en tiempo real y a posteriori vulnera tantos derechos, no solo el de la privacidad, sino el de la protección de datos, el de la igualdad y no discriminación, la libertad de expresión e información, el derecho de reunión, la dignidad, la libertad, la presunción de inocencia, que no sé, o sea, para mí es que no hay debate. Luego también me gustaría saber, gracias al hecho de poner sistemas de reconocimiento facial en los estadios de fútbol, en los diferentes espacios públicos, ¿cuántos ataques terroristas hemos conseguido parar, por ejemplo? ¿No? O sea, esta mantra de la seguridad nacional, bueno, pues miremoslo también desde una perspectiva un poco crítica. Y hasta aquí. Gracias, Judith. Iba a comentar una cosa que puede parecer anecdótica, pero en realidad a lo mejor no lo es tampoco, sobre lo de cómo expresamos las emociones, porque se generaron una serie de selfies con, creo que era Midjourney, una de estas herramientas generativas de inteligencia artificial de imágenes, y a todos, o sea, a todas las caras de diferentes culturas le ponían la misma sonrisa, la conocida como sonrisa americana. Entonces había selfies, pues, de, por ejemplo, indígenas, tribus o indígenas de América Latina con una sonrisa que no corresponde porque no sonríen así. Bueno, eso como anécdota que lo podéis buscar si queréis, es muy interesante ver esos selfies y cómo van poniendo unas sonrisas que no se relacionan. Gemma, te he visto apuntando, así que directamente te digo si quieres comentar algo sobre todo esto, brevemente, por favor. Sí, de nuevo, a mí me gusta mucho que nos planteemos prohibir prácticas y que hay cosas que no queremos desarrollar. Creo que es muy sano que asumamos que hay cosas que como sociedad no son aceptables. Creo que la fruta madura, lo más evidente es la biometría remota, no solo porque hay imposibilidad de dar consentimiento con datos muy, muy personales. Si alguien roba el patrón de mi cara, ¿cómo cambio el patrón de mi cara? Es decir, es un tipo de datos que si son robados no se me puede resarcir de ninguna forma de aquello que he perdido. Si me roban la contraseña del mail, puedo crear otra. No puedo crearme otra cara, no puedo crearme otra huella dactilar, con lo cual la importancia de proteger estos datos es suprema. Pero es que además hay muchos mitos alrededor de la tecnología. Nosotros hemos auditado internamente sistemas biométricos. La biometría en espacios públicos no funciona. Scotland Yard reportó una tasa de error del 98% en la identificación de personas en una base de datos en espacios públicos. Cuando pasamos por una frontera, incluso en las condiciones ideales, te hacen pararte, quitarte las gafas, quitarte cualquier cosa de la cara y te ponen una luz directa. Incluso así, y hemos trabajado en desarrollo de biometría en frontera, tenemos tasas de error superiores al 30%. Y con sistemas que bajan muchísimo su fiabilidad y que no hacen reconocimiento en tiempo real. Comparan nuestra cara en ese momento con la cara de la fotografía del pasaporte. Con lo cual estamos hablando de sistemas de un match one-to-one que es muy sencillo. Incluso así, en condiciones ideales, errores superiores al 30%. Plantear que tenemos sistemas de captación biométrica que nos puedan proteger de terroristas en espacios públicos es básicamente un bluff comercial. Y creo que aquí hace falta un mayor conocimiento tecnológico del regulador, que creo que se están poniendo muy mucho las pilas, pero entender que se están vendiendo tecnologías que no están para nada maduras, como el reconocimiento de emociones. No solo que sea discriminatoria, estamos trabajando con personas con síndrome de Down para ver el impacto del reconocimiento facial, no solo en otras culturas, sino personas con neurodivergencias. Cuando se plantea que te pueden hacer una entrevista de trabajo y que una inteligencia artificial ayude a saber al entrevistador si eres un buen o un mal trabajador, pues personas con autismo totalmente funcional, que el único problema que tienen es que les cuesta mantener la mirada, pues inmediatamente, como lo normal es mantener la mirada cuando te entrevistan, se te va a eliminar de ese proceso de selección. Es decir, se vende muchísima tecnología que no funciona bien y que muchas veces con sistemas más sencillos conseguiríamos lo mismo. Igual no necesitas reconocimiento de emociones, igual con un reconocimiento de movimiento que no capture datos personales, sencillamente ver si te sales de un plano, por ejemplo, con eso ya haces el control que necesitas. O sea, entender muy bien para qué queremos la tecnología y qué impacto tiene me parece importante. Yo lo que añadiría, lo que plantearía, que me gustaría ver el debate en prácticas prohibidas, son por una parte los patrones oscuros,
dark patterns, que no es una técnica tecnológica, es una decisión de producto, que es que cuando vas a rechazar cookies te cueste mucho hacerlo, que te sea muy difícil mantener tus derechos en entornos virtuales porque se crean mecanismos que te dificultan precisamente tener ese derecho a opinar o a dar el consentimiento. Esos dark patterns que denunció precisamente la Agencia de Protección del Consumidor noruega, que ha hecho un trabajo excepcional en este tipo de temas. Creo que habría que prohibir los dark patterns, aunque no sean un producto puramente tecnológico, pero inciden de forma directa en cómo utilizamos servicios digitales. Y yo añadiría también prohibir los data lakes. Y eso va en contra de la política de España, lo siento, pero en España se está planteando hacer un data lake de datos médicos. Este es un debate que hemos tenido con la Comisión Europea desde hace muchísimo tiempo, con los data lakes de datos biométricos. Hay una cosa que ocurre en tecnología, hablamos siempre del modelo de amenaza. Tu riesgo depende de tu modelo de amenaza. La seguridad que tiene vuestro sistema de Internet doméstico es un tipo y está legislada. Es decir, cuando te ponen un router en tu casa, tiene unas especificaciones de seguridad X y eso está legislado. Cuando le ponen el sistema de Internet al presidente del Gobierno de España o a Joe Biden, no le aplican las mismas normas. El nivel de seguridad aumenta, ¿por qué? Porque tiene más riesgo. Es decir, la seguridad nunca es absoluta, depende de tu modelo de amenaza. ¿Quién va a poder atacar mi sistema doméstico? Muy poca gente, con lo cual los requisitos de seguridad son bajos. ¿Quién puede querer atacar el sistema de Internet de un presidente de un gobierno? Pues bastante gente, con lo cual la seguridad aumenta. ¿Qué ocurre con los data lakes? A la que ponemos todos los datos en un mismo sitio, a mucha gente le interesa reventar nuestro sistema. Y ahora mismo no tenemos mecanismos para proteger un data lake. Y menos un data lake de datos biométricos. Con lo cual no lo creemos. Pero es que además tenemos mecanismos sencillos de intercambio, de interoperabilidad de bases de datos que nos permiten no crear un data lake, pero seguir contando con la riqueza de los datos que recogemos. Pues optemos por soluciones tecnológicas que minimizan riesgos. Y actualmente me temo que en la Comisión, sobre todo, en el Parlamento es diferente, pero en la Comisión hay una cierta adicción al generar espacios masivos de datos. Yo creo que desde una perspectiva técnica es insostenible. Subes el nivel de amenaza y, lamentablemente, ahora mismo no podemos proteger data lakes con datos sensibles, con lo cual creo que tendríamos que tener un debate de si estos deben ser prohibidos a nivel europeo. Insisto, sin renunciar absolutamente nada. Con un sistema de bases de datos interoperables podemos conseguir el mismo valor que conseguiríamos con un data lake sin poner en riesgo los datos de las personas. Gracias, Gemma. Con la duda, por la parte de... desconozco personalmente la parte del data lake de sanidad, ¿vale? O sea, que tampoco puedo opinar mucho. Quiero pensar, por un lado, que mucha de esa información va a estar anonimizada. Porque es lógico, primero, porque las competencias de sanidad están muy delegadas hacia abajo, entonces es bastante difícil que se cojan todos esos datos, con datos personales se suban arriba. Insisto que lo desconozco, pero lo normal es que muchas veces de esa información se puede subir a esa data lake de forma anonimizada y a veces va a ser suficiente. Y yo creo que es muy necesario porque va a haber una nueva medicina con toda la parte de inteligencia, con Big Data, porque no hace falta necesariamente inteligencia artificial, porque muchas enfermedades tú no las sabes y el médico no puede saberlas, pero cuando empieces a tener muchísima información vas a empezar a detectar vectores que el médico no los detecta, pero la inteligencia artificial te va a detectar vectores en base a muchos miles de datos. Entonces, yo creo que el beneficio para la salud de los ciudadanos se puede abrir a una nueva dimensión la medicina. Dicho esto, obviamente no podemos coger y anchas Castilla empezar a abrir y romper completamente la privacidad solo por el otro lado. Sí, no, el data lake se plantea también con datos personales, porque además son necesarios. Es muy importante y muy bueno que tengamos acceso a datos para identificar patrones que hasta ahora no hemos identificado, pero hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa pues, renunciar a data lakes de datos personales. Los data lakes que se están planteando ahora mismo en Europa son data lakes que contienen también datos personales y las licitaciones ponen muy poco énfasis en la gobernanza de los datos que señalaba antes Judith. Con lo cual yo ahí veo un peligro evidente y creo que el debate lo tendríamos que tener a nivel europeo porque estamos hablando de eso, de que te pueden robar los datos médicos de todos los españoles, así de claro. Y luego otra cosa que comentabas antes, los dark patterns. Es cierto que, por ejemplo, yo creo que ahí nos tenemos que mirar a nivel de protección de datos, en el GDPR, en el Reglamento General de Protección de Datos. Es un coladero.
O sea, ahora mismo tú si vais a Internet no hay pantalla de los gestores de los gestores de cookies, que muchos tienen dark patterns. Y eso es un problema enorme, porque al final lo que estamos haciendo es que los usuarios al final se cansen y digan, venga, ok, ya todo. No sé exactamente, la verdad que es una buena pregunta, porque en protección de datos se está impactando y no se está quizás persiguiendo todo lo que se debería perseguir. En inteligencia artificial habrá que ver esas zonas en las que entran los dark patterns de la inteligencia artificial, que no está muy claro cuáles pueden ser los posibles problemas. Es que aparte de filósofo soy diseñadora multimedia y el problema principal de los dark patterns es que todo el corpus metodológico de diseño de interfaz, que al final la interfaz es con lo que la persona usuaria acaba interactuando, ¿no? Con la relación con la máquina, la tienes a través de la interfaz, está ahora mismo basado en dark patterns. O sea, los principios de la usabilidad web están basados en dark patterns porque prioriza, obviamente, el interés del negocio por capturar tus datos o conseguir que reserves un hotel antes que no sé quién conectado no sé dónde te lo robe o todo este tipo de cosas. Entonces, creo que es necesario también tener un poco de visión un poco más holística de cómo funciona el desarrollo tecnológico y de todas las diferentes disciplinas que están decidiendo cómo acaba siendo un producto tecnológico que sale al mercado. Si los dark patterns impactan en competencia, o sea, no es solo el tema de cookies, impactan en competencia y también lo que estamos viendo con UNICEF en videojuegos, que precisamente están en no risk en la legislación, en videojuegos el uso de colores y mecanismos de incentivos personalizados para llevar a la adicción de los menores. También son dark patterns. Iván, brevemente, por favor. Súper breve, es que los dark patterns están prohibidos por la DSA y por la Digital Services Act directamente, además fue una propuesta del Parlamento, la utilización en plataformas online. Luego, si se están utilizando, no se deberían poder utilizar. Quiero decir que la norma ya lo contempla. Y una última reflexión súper breve. Creo que a veces cuando analizamos el impacto y la eficiencia que tiene el uso de algunas tecnologías, yo creo que a veces tenemos cierto presentismo, es decir, no sabemos si la maduración de esa tecnología dentro de 2, 3 años o cuando sea, permitirá precisamente cubrir todas esas taras, esas fallas, tanto en el objetivo principal como, por supuesto, en tener en cuenta cuestiones de diversidad, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, del tema de reconocimiento de emociones con diferencias culturales o si estas técnicas de reconocimiento biométrico son efectivas o no. Bueno, ya veremos en el futuro y, sobre todo, lo más importante es que la regulación lo tenga en cuenta hoy dentro de lo que son requisitos muy estrictos, independientemente del estado de maduración, y si no se puede utilizar hoy una tecnología, no se utilizará y a lo mejor en el futuro, dentro de un tiempo, sí, pero cumpliendo con esos estándares muy exigentes. Ese es el planteamiento que quería hacer, ¿no? Sí, Iván, solo te diría que la DSA solo cubre redes sociales, interfaces digitales. Redes sociales, sí. Claro, lo que estamos planteando es dark patterns en los servicios de inteligencia artificial, precisamente con esa mirada al futuro de si vamos a estar interactuando con la administración, con los entes privados cada vez más a través de sistemas de inteligencia artificial. El dark pattern ya no es un problema solo de las redes sociales, sino que lo podemos también encontrar en muchos otros servicios. Con lo cual, me parece que sería importante poner como algo que hay que empezar a valorar porque puede tener un impacto importantísimo cuando se generalicen las interfaces de inteligencia artificial no solo vinculadas a redes sociales, sino a relación con privados y con públicos. Muchas gracias a todos. Deberíamos estar terminando y nos queda un bloque entero que la verdad me voy a saltar porque creo que es más interesante que las organizaciones de la Fila Cero, las que hemos invitado, podáis preguntar cosas. Así que no sé si hay un micrófono en algún sitio. Gracias. Gracias.